Buenos días. En este día, en este cuarto día de foro anual, prácticamente todo el día de hoy y de mañana estará, como ya lo hablamos desde el día de la inauguración del evento, dirigido a las acciones y a las problemáticas de sismos. Entonces, contamos hoy con la presencia del arquitecto Arturo Balandrano, quien es el coordinador nacional de monumentos históricos, y en conjunto estaríamos haciendo una presentación de, como lo señala ahí la imagen en pantalla, de las acciones realizadas en los monumentos históricos, bienes muebles e inmuebles por destino, afectados por los sismos de septiembre de 2017. Gracias, Arturo. Entonces, pues esto es una síntesis, una recopilación en general de todo lo que como Instituto Nacional de Antropología hemos estado haciendo en términos de la organización para atender, atacar, enfrentar todo lo que ha sido las acciones alrededor de los sismos. Pues muchos de los aquí presentes hemos estado en todo tipo de acciones y en todo tipo de frentes, y en esta presentación va dando cuenta de todas esas acciones en términos institucionales, de lo que ha involucrado todo este quehacer. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, de su titular aquí en el foro anual, en este evento de trabajo para actualizar y compartir experiencias, conocimientos y información útil para el trabajo de todos nosotros. Como señalaba la maestra Giorgulli, el evento, la serie de eventos que se dieron en septiembre del año pasado generaron una catástrofe. No me muerdo la lengua al decir ese calificativo de catástrofe, porque a diferencia de otros eventos desastrosos que han surgido a lo largo de la historia de nuestro país, estos dos sismos que se dieron en un marco de casi 2 semanas generaron un daño en términos de cantidad y de efectos de destrucción muy graves, tan grave que nuestra secretaria de Cultura, la señora María Cristina García Cepeda, lo ha calificado como el mayor desastre, obviamente, que la muy nueva Secretaría de Cultura tiene que enfrentar, pero que implica también que el Instituto Nacional de Antropología, que ha tenido una gran experiencia en atender estos temas con éxito, está enfrentando. Y en un principio, debo decirles que en la medida en que los datos, la información y las visitas que hacíamos y que veíamos todo lo que estaba sucediendo y registrábamos el tipo de daños que estábamos siendo testigos, resultaba abrumador y obviamente requería una atención inmediata
que debo decir que la gran mayoría de nuestros compañeros, ustedes y muchos otros más, respondieron al llamado de la emergencia de una manera muy profesional, muy solidaria, muy comprometida con la atención a las responsabilidades que el INAH tiene en la tutela del patrimonio cultural. Y hoy que estamos en medio de un programa de recuperación de patrimonio cultural dañado por los sismos y que vamos a enfrentar la etapa más complicada tal vez, que es las intervenciones en los bienes que se dañaron, no dejo de sentirme muy orgulloso primero del equipo que tiene el instituto, el trabajo que hasta el día de hoy se ha hecho por parte de todos los que han estado colaborando 24/7 en estas materias, y de la calidad del trabajo que se hace por parte de nuestros compañeros, de ustedes y de todos los que han estado involucrados. Por supuesto que no lo estamos haciendo solos, estamos haciendo aliados en este trabajo que, a pesar de la experiencia y la capacidad del instituto para atender desastres, la magnitud de estos dos nos tomó sin la preparación adecuada. Creemos que esta situación del día de hoy que estamos enfrentando es, además de esta tragedia, es una oportunidad para reposicionar al instituto en la prevención y en la mitigación de los daños en este tipo de eventos, y podemos dejar un camino muy claro en relación a los protocolos que tenemos que preparar y enseñar, capacitar y determinar, y criterios y lineamientos que tenemos que seguir para poder tener unas respuestas todavía mejores, todavía más efectivas, todavía más rápidas, y con un sentido de excelencia en el trabajo. Entonces, queremos platicarles este panorama en el cual nosotros tenemos pues esta visión institucional y queremos compartirla con ustedes. Pues empezamos. Bien, pues aquí estamos poniéndonos en que estamos con inmuebles. Bueno, como ustedes saben, hubo dos sismos, el primero el 7 de septiembre. El epicentro del sismo del 7 de septiembre fue en el Golfo de Tehuantepec, enfrente de las costas de Oaxaca y Chiapas. El Sismológico Nacional señala que la intensidad de este sismo de 8.2 grados Richter ha sido el más grande, el más intenso en un periodo de 100 años. Obviamente afectó a los estados de Oaxaca y Chiapas, pero también en los estados de Tabasco, Veracruz, en términos del patrimonio cultural. El segundo sismo tuvo un epicentro en el altiplano, en el sur del estado de Morelos, muy cerca de la localidad de Jojutla. También un sismo de muy alta intensidad, pero en una zona
con una densidad muy alta de patrimonio cultural. El conjunto de los efectos de ambos sismos afectó patrimonio cultural en 11 entidades federativas, 7, fundamentalmente las del Altiplano y Oaxaca, las más afectadas. Bien, en esto hay a este momento contabilizados 2.102 inmuebles dañados por ambos eventos. En la diapositiva ustedes ven los números que se establecen por estado, están ahí: 559 para Oaxaca, 467 para Puebla, 272 para el Estado de México, 259 para Morelos, 154 en la Ciudad de México, 134 en Tlaxcala, 112 en Chiapas, 91 en Guerrero, 27 en Tabasco, 14 en Veracruz y 13 en Hidalgo. Creo que hay una parte que además hay que sumar en esta información, que es no solo lo numérico hay que ponderarlo, sino la magnitud de las afectaciones. Puede haber, y lo vamos a ver adelante en las otras diapositivas, un número amplio por estados, pero también en la clasificación de daños de leves, moderados o severos, hay también otro factor que es clave en finalmente cuantificar e identificar los daños del patrimonio. Solamente para darles una idea de la importancia de los eventos, en los 11 estados, más de 450 municipios con afectaciones al patrimonio cultural y una población afectada de más de 40 millones de habitantes. Bien, en esta diapositiva, se da cuenta del patrimonio mueble e inmueble por destino afectado en los estados. Quiero señalar, y me importa hacerlo así notar, que esta es información compilada al 31 de diciembre. Obviamente la información seguirá incrementando nuestros números, y al 31 de diciembre teníamos un total de 2.344 bienes muebles identificados como dañados, y no es nada más identificados, sino que ya están compilados en un sistema de información. Identificados hay muchos más, sin embargo no hemos acabado de nutrir esa información para pasarla a un sistema de información que es en el que estamos. Por eso me interesa hacer esa aclaración. Esos 2.344 que están aquí indicados con 250 en Oaxaca, 283 en Puebla, 640 en el Estado de México. Aquí hay una excepción: Morelos sí tiene el dato actualizado al 20 de febrero, es el único que tiene un dato actualizado al 20 de febrero, ¿verdad, Paulina? Ciudad de México 18, eso es algo que tenemos que acabar de subir en el sistema. Tlaxcala 0, porque no hemos subido en el sistema la información de Tlaxcala, no porque no haya daños. Chiapas al 31 de diciembre 533, Guerrero 20, Tabasco 2, Veracruz 1, Hidalgo 1. Esos últimos estados sí dan cuenta ya cabal de toda la información, sobre todo Oaxaca, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Chiapas. Los datos aquí referidos son al corte del 31 de diciembre en información integrada ya en el sistema de información, cuantificada, evaluada, y en seguimiento hay muchos más.
Ahorita tenemos con la actualización de Morelos a 1041, tenemos entonces un total de 2.789. En realidad no dudo que lleguemos a cerca de los 4.000 o más una vez que terminemos de nutrir esa base de datos, esa base de información, ya de la información recopilada. Hoy por hoy mucha de esa información sigue en documentos, en papeles de brigadas, en papeles no totalmente sistematizada. Por eso me importa hacer esa aclaración. Aclaro, aquí está, 2.789 bienes inmuebles por destino, con esta salvedad. Solo Morelos está actualizado realmente ya en su totalidad y todos los demás están por acabar de nutrirse en la base y en el sistema de datos. Como vemos, el universo de afectaciones es francamente inmenso. Si suponemos que estaremos llegando a 4.000 bienes muebles e inmuebles por destino y que podrán sumarse probablemente inmuebles que hoy cuantifican los 2.102, pues tenemos como instituto, lo que describía hace rato Arturo, finalmente una magnitud y una problemática realmente muy grande que nos estará llevando obviamente a seguir trabajando con la mejor coordinación, con el mayor entusiasmo, con la mayor entrega en función de pues, lo que es nuestro quehacer, que es el patrimonio cultural. Y también un poco para darles la medida de esta situación, estos, como bien decía Liliana, la numeralia pues, por sí sola es importante, pero hay que considerar que cada bien que está enunciado en este censo de daños puede ser desde un número importantísimo de pintura mural en un convento, o puede ser una escultura de bulto del siglo XVI, dañada con daños gravísimos, o puede ser una escultura que perdió un dedo, ¿no? Sí es muy importante que nos demos cuenta de que hay una diversidad, una magnitud y un requerimiento de atención pues extremadamente grande. En términos de el carácter de los daños que se sufrieron y que se registraron en los inmuebles, los dos estados que tienen mayor afectación son el estado de Puebla y el estado de Oaxaca, que casualmente son los estados que tienen una mayor riqueza de patrimonio inmueble histórico. Categorizamos en tres categorías los daños. Hicimos una primera categoría de daños menores, en donde encontramos la caracterización es fisuras y grietas no profundas, fundamentalmente en aplanados de muros, en algunas bóvedas, y pequeños desprendimientos de aplanados y no más. Ese tipo de daño se dio en un 20% de los inmuebles. En una segunda categoría llamamos daños moderados, en donde encontramos, además de fisuras y grietas, desprendimientos, también encontramos desprendimientos más importantes, encontramos fracturas y pequeños colapsos de algunos elementos decorativos, pero que no ponían en riesgo la estabilidad estructural del inmueble.
En esa categoría encontramos la gran mayoría de los inmuebles, en un 63%. Y una última categoría, que es la que más nos preocupa, que es la de daños severos. Esta categoría se caracteriza porque en los inmuebles, además de los daños anteriores, grietas, fisuras, fracturas, desprendimientos, encontramos colapsos muy relevantes, en ocasiones totales y en ocasiones parciales, de elementos arquitectónicos como campanarios, como espadañas, como contrafuertes, como bóvedas, como cúpulas. Este porcentaje es el 17%. Estamos hablando de más de 350 inmuebles afectados, entre los cuales se encuentran algunos tan relevantes como los conventos de la falda de Popocatépetl, los primeros conventos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, otros bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial que resultaron afectados son el sitio arqueológico de Monte Albán, el centro histórico de Oaxaca, el centro histórico de la Ciudad de México, el centro histórico de la Ciudad de Puebla, en la zona arqueológica de Xochicalco, entre otros, ¿no? Ya creo que son todos los que tenemos en la lista del Patrimonio Mundial, lo que ha traído también la atención de la comunidad internacional a lo que México está haciendo en relación a la recuperación de estos bienes. Ustedes ven ahí la numeralia de las categorías de daños y las afectaciones por estado que recibimos. Yo de esto quisiera hacer notar una lectura que también tenemos que ir haciendo. Los datos que aquí se muestran y que también en el patrimonio mueble, en la siguiente diapositiva lo veremos, nos dice, sí, por ejemplo, que el 17% de los inmuebles tuvo un daño severo y que el 63% moderado y que el 20% menor. Sin embargo, por ejemplo, veamos Morelos. De su total, que son 272 inmuebles, el mayor número es severo, ¿sí? 123 son daños severos, 83 moderados, 53 menores. Entonces, por supuesto que toda esta numeralia, y es aquí donde los indicadores nos dan otro tipo de lecturas. Morelos es el estado que tiene, en ese sentido, si no el número de edificios, sí el número de gravedad, el mayor porcentaje de los clasificados como severos. Y esto da también, obviamente, otra lectura y otra realidad a la magnitud del daño, la magnitud en términos de justo del nivel de daño que tienen. En la siguiente diapositiva estamos viendo también los números del patrimonio inmueble por destino, con estas mismas clasificaciones, como ya lo dije, al punto de avance y captura de lo que se tiene, y en los que tenemos igual en términos globales a este momento un 34% clasificados con daños menores, un 24.7% como moderados y un 17.3% como severos. Hay otro par de datos acá, cosas que todavía pareciera que no quedaron totalmente cuantificadas, que nos están haciendo variantes, pero que igual entonces en la lectura de afectaciones, con Morelos sabiendo que es el que ya tiene la recopilación total, tenemos 196 con daños severos, 276 con daños moderados y 474 con daños menores de los 1041 que hacen ese total. Entonces, todas estas cifras, finalmente, y de aquí la importancia, y quiero unirlo a esto, la importancia vital
de poder tener sistematizada toda la información, nos permitirá ir, obviamente, derivando lógicas de organización, lógicas de atención y orientaciones hacia cómo tendremos que ir trabajando en términos de la recuperación, que es una de las, por supuesto, obvias intenciones del sistema de información global que se está llevando. Además de que ese mismo sistema, siguiéndome sobre la línea, nos irá dando también los campos de seguimiento y actualización del programa. Bueno, para poder enfrentar el reto, el Instituto estableció una oficina específica que se llama la Oficina de Sismos, que permitiera tener personal especializado, dedicado 24/7 a la atención del problema y que pudiera funcionar como eje de coordinación ante las otras entidades de la institución que tienen responsabilidades en la materia. Entonces se crea una estructura adicional en la estructura del instituto, una estructura que se considera de orden temporal, aunque estamos pensando que el programa de recuperación va a llevar varios años, va a ser obviamente transseccional y que permitirá atender al desastre sin quitar el dedo del renglón de que el instituto sigue con su trabajo cotidiano que atendemos todos los días y que también tiene que responder ante una serie de presiones muy intensas en relación a los objetivos de conservación, protección, investigación y difusión del patrimonio cultural de nuestro país. Entonces se crea esta oficina, se crea una estructura para generar un comité de emergencia en donde estamos participando los titulares de las áreas que tenemos competencia en la materia y que tenemos que coordinarnos en todo este proceso, y se define el comité de emergencia y nos apoyamos en una estructura que afortunadamente desde hace ya muchos años el INAH estableció para poder tener una presencia nacional en todo el territorio. Y la presencia de los centros INAH en cada estado se vuelve aquí estratégica y fundamental porque cada centro INAH es la unidad operativa del programa de recuperación. Entonces, a través de los centros INAH como elementos de enlace con el territorio es que podemos tener la información que viene del territorio y podemos transmitir las directrices, lineamientos, criterios, políticas para la operación del programa desde las oficinas centrales. Sí, dándoles seguimiento, la estructura organizativa, como la señalaba ahorita Arturo, nos da también un comité técnico-científico. Ese comité de emergencias está aquí puesto, la oficina Sismos, que está organizada con un titular, José Antonio Reba, y un coordinador operativo, que es Pedro Velázquez, que está integrada por personal que está presente en cada uno de los estados con mayores problemáticas, que son Puebla, Chiapas, Morelos, Estado de México, Oaxaca y Ciudad de México, que tienen asignados a un enlace directo que está trabajando con las problemáticas y las responsabilidades que se le confieren a Oficina Sismos y en relación directa con cada uno de los estados, con los delegados y las áreas de operación de estos. Existe también un comité técnico-científico que se ha conformado, si quieren escribirlo. La idea surgió
Pues bueno, pues lo primero que hicimos fue convocar en una sesión extraordinaria conjunta a los consejos de monumentos históricos y de conservación, con objeto de transmitir la preocupación que teníamos ante el reto que teníamos enfrente y poder retroalimentar los criterios y la posibilidad de construcción de política para la atención de la emergencia. Y en esa sesión que tuvimos aquí en este lugar precisamente, se propuso por parte de los consejeros de ambos consejos la integración de un comité técnico científico que pudiera acompañar al instituto en la definición de la problemática de criterios técnicos y de atención científica y lo más rigurosa posible a la intervención para la recuperación del patrimonio cultural afectado. Ante esa recomendación, la Dirección General tomó de inmediato cartas en el asunto, lanzó una invitación a estos especialistas que ven ustedes aquí, tratando de formar un espacio de reflexión y de asesoría con personas que tienen una gran experiencia, una gran capacidad técnica, un reconocimiento de la labor de vida, de su trabajo en sus materias, y que nos permite consultar cada semana. Tenemos una sesión de trabajo con ellos cada semana en donde estamos poniendo a consideración del comité primero información relevante. El comité nos está dando elementos para poder transmitir criterios y lineamientos en los equipos de trabajo, y estamos revisando las problemáticas específicas de proyectos de intervención que en casos muy emblemáticos o en casos muy difíciles en términos de cómo resolver, y que probablemente van a ser muy polémicos, para determinar qué hacer, ¿no? Creemos que ha sido una extraordinaria decisión y que nos va a permitir acompañar todo el programa con una base muy sólida para poder atender el problema. En esta misma lógica, el apoyo de coordinadores a los estados, desde las coordinaciones de Lima, igual se ha derivado que tengamos cercanía específica, por tanto la Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos, María Villarreal, trabaja más intensamente con Oaxaca, José Muñoz Bonilla con Chiapas, Arturo Balandrano con la Ciudad de México, Silvestre López Portillo, coordinador de obras y proyectos con el Estado de México, Luis Telles con Guerrero, Arturo Balandrano también con Morelos, yo con Puebla, y Adriana Kosevic con Tlaxcala. ¿Qué es lo que queremos? En todos los niveles tratar de tener la mayor información, la mayor comunicación entre las partes para ir detectando por cualquiera de las formas las problemáticas que se presentan en los frentes para buscar, obviamente, soluciones. Prácticamente todos los coordinadores que estamos en esta línea trabajando estamos al mismo tiempo en el comité de emergencias. Entonces, finalmente es esta parte también de ir pudiendo alinear a la información para la más oportuna toma de decisiones. En esta circunstancia, obviamente, y ustedes lo vivieron, mientras estuvimos y hemos estado en las etapas de brigadas
para hacer los censos, para hacer los levantamientos, cuantificaciones, pues no solo las coordinaciones tanto de monumentos como de conservación, nos volcamos con obviamente todos los que formamos parte de esto, al apoyo a los centros INAH afectados, sino también desde otros centros INAH que no fueron afectados, personal de distintas áreas, fundamentalmente del área de arquitectura y de restauración, pero no en exclusiva, se vincularon con los estados para generar apoyos. Por ejemplo, como lo señala aquí esta información, Durango apoyó a Chiapas, Aguascalientes al Estado de México, Guanajuato a Morelos, Tabasco a Puebla, Zacatecas a Guerrero, Nayarit a Oaxaca, digamos de una forma más enfática. De repente hubo obviamente otras modalidades. Acá otra diapositiva, igual que va hablando de toda esta organización en la que estamos trabajando, de enlaces, considerando obviamente a los centros INAH como el espacio detonador y operativo de todas estas acciones. Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, como involucrados en esto. No sé si sí, estos enlaces responden a la dirección que establece el director de la Oficina de Sismos, el sociólogo Reba, y cumplen esta función de comunicación entre centros INAH y oficinas centrales para poder tener ese canal abierto en todo momento. ¿Qué hemos hecho? Bueno, desde el primer día del primer sismo hicimos, aquí nos falta ahí está, bueno, ustedes están leyendo. Desde el primer día resultaba el imperativo de saber, después del impacto del primer sismo, qué había pasado, qué daño se había tenido. Y entonces se inició el protocolo de Previna para hacer brigadas en los centros INAH para poder recorrer las zonas que se presumían afectadas, establecer una comunicación en el centro INAH para recibir denuncias por distintas maneras, telefónicas, correo electrónico, Twitter, notas periodísticas, etcétera, y organizar rutas de trabajo para ir a reconocer el sitio y registrar el daño. Yo creo que es muy de reconocer el esfuerzo que el instituto hizo en esta materia, porque volcamos al campo en muy pocos días, en una logística muy efectiva, a un ejército de 400 especialistas. Muchos de ustedes seguramente participaron en las brigadas y logramos muy rápidamente, en los tiempos dramáticos que el FONDEN nos pedía para poder integrar expedientes y solicitar los recursos necesarios para la recuperación, el poder integrar esos expedientes. En una primera etapa, en 7 días, poder entregar expedientes para acciones prioritarias inmediatas de apuntalamiento y de salvaguardia de los inmuebles que estaban en riesgo, de los inmuebles y de los bienes muebles que estaban en riesgo, y el poder hacer también la posibilidad de establecer medidas de protección. Un primer criterio que establecimos es que si el templo, bueno, déjenme decirles, de los inmuebles que se dañaron, el 92% de los 2.126 son templos o arquitectura religiosa, la gran mayoría abierta al culto, y por lo tanto
corazón de la vida de la comunidad, ¿no? Entonces, cuando encontramos que había daño, la primera recomendación que hicimos fue cerrar al culto del templo para poder analizar el riesgo que podía entrañar el daño que había recibido el templo, por el lado de los inmuebles, y por el lado de los muebles el resguardo de los bienes, ¿no? Se hizo un trabajo sistemático de hacer inventarios, embalaje, actas para poder dar en resguardo a esos bienes y definir dónde iban a estar los resguardos de esos bienes. Si quieren por ir un poco más rápido, sí. Son las acciones en las que participamos, APIN, FONEI y ahora etapa de aseguradora INA, en las que hemos estado trabajando intensamente en las brigadas con todos los especialistas pues toda esta actividad. Obviamente hemos estado trabajando también en emitir convocatorias para que empresas y obviamente particulares, sociedad civil y posibilidades puedan aportar para resolver las problemáticas no solo de acciones directas, sino incluso de acciones técnicas. Por ello hemos convocado, como hace rato se veía, a universidades, colegios de arquitectos y demás operaciones, digamos, científicas, o no operaciones, instancias de orden científico para que puedan colaborar en términos de estudios, en términos incluso de aportaciones directas a favor de estos quehaceres. Por supuesto, también hemos estado trabajando con las comunidades, nos falta muchísimo por hacer. Obviamente las comunidades son, como señalaba Arturo, el centro sensible de la afectación del patrimonio y todos lo hemos vivido en muchos momentos, así que el trabajo y la atención a las comunidades es una de las líneas importantísimas de mantener el registro y la formalización del patrimonio en todos sus órdenes. Si algo se presentará como oportunidad y beneficio, es que tendremos, por necesidad, pero también por conveniencia, la posibilidad de incentivar los planes de registro del patrimonio mueble para tratar de tener el conocimiento, el control y desincentivar en un momento dado el tráfico ilícito. Ustedes han sido parte de esas acciones de conservación urgente que se han llevado en el patrimonio, en resguardo, en protección, en movimiento de obra, que hemos estado desempeñando y desarrollando en estos 5 meses a esta fecha. En términos de la participación de la sociedad civil, si quieres, sígueme usted con esta parte. El tamaño del desastre nos hizo ver con los pies en la tierra, que el instituto necesitaba ayuda, necesitaba aliados, necesitaba enfrentar junto con otros actores la recuperación del patrimonio. Y una base fundamental es precisamente la sociedad civil. Se emitió esta convocatoria general de ayuda y de aviso para incorporarse al programa, que creemos que resultó exitosa porque instituciones académicas, empresas privadas, profesionistas especializados y no especializados, estudiantes, comunidades, organizaciones no gubernamentales, etcétera, se respondieron
y los canalizamos a ayudarnos en los procesos. Sí, gracias. El trabajo entonces creemos que ha sido exitoso. Como bien saben, llevamos ya 5 meses, un poquito más, después del primer sismo, y hemos hecho todo lo necesario para poder iniciar los trabajos. Para poder iniciar esos trabajos necesitamos el dinero, y el dinero ha sido toda una hazaña poderlo bajar de las fuentes que tenemos. Como ustedes saben, tenemos 2 fuentes principales: el FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres, y el seguro que providencialmente nuestro instituto desde el 99 contrata año con año, gastando un dinero muy importante para proteger todo el patrimonio que está bajo la tutela del instituto. Las reglas de operación del FONDEN nos señalaban que el FONDEN iba a dar el dinero en inicio para poder iniciar de inmediato, y nosotros bajáramos el dinero de la aseguradora, y la aseguradora restituiría al FONDEN lo que el FONDEN gastara. Hicimos los expedientes, se presentaron en tiempo y forma, se solicitaron un monto muy importante de recursos ante el FONDEN, y el FONDEN nos dijo: no te voy a dar dinero hasta que tú me digas cuánto te va a dar la aseguradora. Entonces, en ese momento volcamos toda nuestra atención a la aseguradora, para entonces volver a recorrer todos los sitios con los ajustadores, hacer los presupuestos, los nuestros a la alza, los de los ajustadores a la baja, y sentarnos a hacer una negociación para conciliar los daños. Ese proceso todavía no lo terminamos, es un proceso muy complicado, muy exigente, de tiempo, trabajo, personal, horas, etcétera, y llevamos ya un avance muy importante, de casi del 60%, y ya empezaron a bajar algunos primeros recursos. Entonces ya estamos empezando a abrir frentes de trabajo en la etapa más difícil que les decíamos al principio, que es las intervenciones, la definición de los proyectos. Todo este tiempo, en estos 5 meses, también hemos estado trabajando con las empresas, con los especialistas, con nuestro propio personal, los proyectos de intervención, para tenerlos listos en el momento que tengamos ya el dinero para trabajar. En todo este proceso hemos estado cerca de las comunidades. Si ustedes se dan cuenta y han leído los periódicos, las afectaciones del sismo dañaron vivienda, dañaron hospitales, dañaron escuelas, y ha habido, si se han dado cuenta, una serie de protestas, tomas de carreteras, de manifestaciones de parte de la comunidad que se sintió afectada porque la escuela, porque el hospital, por la vivienda, pues, sobre todo, pero no ha habido manifestaciones en relación a los templos, y no la ha habido. Nosotros creemos que es por el trabajo que ustedes y nosotros hemos hecho con las comunidades, porque a pesar de que ha pasado tanto tiempo y hay algunas malas notas en el periódico, dice que ya vinieron primero los de Lina y tomaron nota y se fueron y ya nos abandonaron. Realmente no hemos dejado de trabajar, ustedes lo saben muy bien, y estamos en la etapa de iniciar obras prácticamente, ¿no? Estamos en el proceso de terminar con la aseguradora. El dinero que nos dé la aseguradora lo vamos a ejercer a través de un mecanismo que establecimos con la aseguradora, para que el dinero se contrate con una empresa especialista, que haga el trabajo
y que lo haga validando el INAH al especialista primero, validando el proyecto y validando la intervención, a lo largo de la intervención, validando las estimaciones que la aseguradora le va a pagar al especialista. El dinero no va a entrar al instituto, va a ser una operación aseguradora especialista. Y el INAH va a hacer la supervisión de todo ese proceso. El Fonden trabaja de manera similar. Cuando se termine el dinero de la aseguradora, exigiremos al Fonden que nos pague lo que falta y contrate a las mismas empresas y termine la intervención. Sí, en esto hay una parte muy importante y por ello de ahorita el énfasis que tenemos en concluir las conciliaciones. Según la regla que Fonden puso es, mientras el instituto no agote el recurso de aseguradora, Fonden no va a otorgar en complemento lo que se requiera. Por tanto, es fundamental que terminemos las conciliaciones a la mayor brevedad. No que todos se ejerzan, eso seguramente llevará muchos años, bueno, o varios años por delante, pero sí que concluyamos las conciliaciones para saber si los 7.000 millones que están comprometidos por ambos eventos, 3.500 uno y 3.500 el otro, son suficientes o insuficientes. En este sentido, seguramente ustedes ya lo saben, el evento del 7 de septiembre, que tiene 3.500 millones, no se convierte en una bolsa común. Es probable, en términos del pronóstico que se ha hecho, que no sea, va a sobrar recurso de eso, pero en el del 19 de septiembre, esos mismos 3.500 o esos otros 3.500 millones que están ahí de aseguradora Banorte, seguramente van a ser insuficientes. Por ello, concluir a la mayor brevedad las conciliaciones permitirá entonces igual exigirle a Fonden ahora el cumplimiento en términos de lo correspondiente para poder tener seguridad del monto. Siguiéndonos más rápido porque ya vamos rapidísimo, ya vamos un poco tardados. Hemos estado haciendo, por supuesto, desde el instituto gestiones con iniciativa privada buscando colaboración. Este problema, que es mayúsculo, requiere, como lo hemos estado haciendo, de la confluencia de todas las instancias, de la iniciativa privada, del clero, del ámbito internacional, para que podamos tratar de tener tanto el recurso humano como el recurso financiero que se requiera para poder atender esta gran problemática que tenemos en patrimonio cultural. Siguiéndonos en esto, si quieres te paso, desde la Secretaría de Turismo. Bueno, otra de las ayudas que hemos buscado es que, como ustedes saben, la Secretaría de Turismo Federal tiene un programa que se llama Pueblos Mágicos, que a veces aquí en el INAH decimos pueblos trágicos, pero que es una bolsa, es un programa que da una bolsa para la conservación y la puesta en valor de destinos turísticos que tienen un alto grado de patrimonio ambiental y cultural. En septiembre, cuando fueron los sismos, todavía había recursos no ejercidos por parte del programa de Pueblos Mágicos. Hicimos una reunión de emergencia con el secretario y le pedimos que nos ayudara para ver si podíamos redirigir dinero del programa de Pueblos Mágicos a algunos bienes emblemáticos que por sí mismos son destinos turísticos. Y recibimos una respuesta inmediata positiva y dijeron, bueno, tenemos tanto dinero y lo distribuimos con ustedes, díganos dónde y cómo, y la propuesta fue atender estos temas
con ese dinero y son obras que ya se iniciaron, estos ya inmediatamente nos proveyeron del recurso para poder hacer obras que van a complementar las obras de recuperación en cada uno de los inmuebles. Y el plan que presenta el INAH en términos de las acciones ha establecido obviamente a diciembre de 2017 y a este momento haber abordado problemáticas con daños menores en inmuebles, y hacia mediados de este año tendríamos que haber avanzado, no a mediados de este año, en el siguiente mes haber terminado las conciliaciones con Banorte, para que en noviembre, ya me perdí, es que acá la luz no es tan buena. Entonces, haber restaurado los daños menores. A este momento hay un importante número de inmuebles que ya han sido restituidos en términos de estas acciones, concluir conciliaciones. A noviembre de 2018 haber concluido trabajos de restauración de inmuebles con daños moderados, o cuando menos ir en un avance muy importante para, al término de esta gestión federal, de esta administración federal, poder tener ya incluso todos los proyectos de los bienes con daños severos. Sabemos que la intervención probablemente se derive hasta 2021, que es lo que tenemos que dejar asegurado: proyectos y fondos de financiamiento por cualquiera de las vías. Creo que con esto, si quieren, por no abarcar más, había alguna otra información sobre estrategias de difusión que se han estado haciendo, que creo que aquí a lo mejor pararíamos en términos de lo sustantivo de esta presentación. Y pues, si quieren, pasamos a preguntas y respuestas. Pues yo les agradezco muchísimo al arquitecto por habernos acompañado el día de hoy, y hacemos extensiva la invitación a... Creo que el programa es bastante interesante. Sabemos que tiene una agenda apretada, pero ojalá y nos pueda acompañar, y a Liliana por este panorama que me parece que es muy importante para entender todo lo que ha pasado en las afectaciones que ha habido en el tema de inmuebles, de bienes muebles, y bueno, saber dónde estamos y lo que nos falta por hacer. Entonces, bueno, les entrego su reconocimiento y pues si quieren abro un espacio para preguntas de 10 minutos. Sí. Gracias. Bueno, yo creo que es evidente el esfuerzo que el Instituto está haciendo para aglutinar los esfuerzos que en algún momento pudieron haber estado más desvinculados, pero a mí me llamó mucho la atención en toda la organización institucional que se presenta, que me pareció que está ausente la Coordinación Nacional de Arqueología. Yo no vi a la Coordinación Nacional de Arqueología empatada con un Estado como son las demás coordinaciones para estar apoyando, ni los vi muy presentes en los consejos técnicos y el de emergencia. Entonces quiero saber qué pasa con la arqueología, porque digo, si bien sabemos que es en números, exclusivamente hablando de números, es un patrimonio menormente afectado, pero el tipo de zonas que hay sí son pues relevantes. Entonces, ¿qué pasa aquí con la arqueología? Porque no la vi un poco difusa dentro de esta organización. No, bueno, el sismo no distinguió el tipo de bien que se dañó. Dañó igualmente zonas arqueológicas como bienes históricos virreinales, bienes históricos de la época del siglo XIX, bienes artísticos, museos, casas habitación, etc. Por supuesto, y afortunadamente, yo creo que por la geometría de los inmuebles prehispánicos, el daño en bienes arqueológicos fue
relativamente menor, 32 sitios registraron daños. La mayoría de los daños que se registraron en zonas arqueológicas abiertas al público fueron precisamente las instalaciones de infraestructura creadas para el servicio al público y no, afortunadamente, las estructuras prehispánicas. Sí hubo en algunos casos, Monte Albán es uno de los casos, en donde hubo afectaciones en estructuras, en basamentos y en estelas y en otros elementos que se cayeron o que se fracturaron. El trabajo de la Coordinación Nacional de Arqueología, que yo creo que es el más importante en términos de número de personal y de la que da origen al instituto, etc., y el monopolio que tiene la coordinación en términos de que nadie más interviene más que los arqueólogos del instituto, hace que sean muy autosuficientes, y entonces están trabajando, por supuesto, enterados están en el comité de emergencia, por supuesto, están informando sobre cómo están trabajando. Hoy estaba oyendo a Pedro Francisco decir que ya iban muy avanzados para poder abrir en estas fechas del equinoccio de primavera la mayoría de las zonas arqueológicas que estaban cerradas todavía, y que van a poder hacer una restauración plena de todos los bienes que se afectaron. Sí, yo también creo que esto, sí están en el comité de emergencia, sí creo que derivado de que la mayor afectación numérica en términos de las responsabilidades del instituto se dio hacia el patrimonio histórico, da cuenta de por qué el énfasis hacia ello. También quizás no está visualmente tan presente aquí, por ejemplo, la coordinación de museos y exposiciones, que también tuvieron afectaciones. En varias, voy a tratar de nombrar algunos. El museo de sitio de ¿cómo se llama? Xochicalco tuvo afectaciones, en Guanajuato hubo varios, y ellos y hemos estado articulando. Creo que sí, es una realidad que aquí se ve, tiene que ver más con el énfasis de lo numérico y de la problemática que se direccionó más hacia la coordinación de monumentos y la coordinación de conservación en términos de la atención. Sin embargo, por supuesto que están integrados en la resolución de problemas pues lo que son más específicos y agradeciblemente numéricamente mucho menores que lo que es esta otra parte, ¿no? Acá hay otra pregunta. Por acá. Pues, agradecer de antemano la información que nos presentan, pero bueno, en el caso del arquitecto Balandrano, saber cómo va a ser en la parte operativa el criterio para atender los inmuebles, porque bueno, como usted sabe, nosotros trabajamos con los grupos sociales y muchas veces preguntan eso, ¿no? Entonces, una vez que empiece a llegar el recurso, ¿cuál va a ser el criterio para ir atendiendo los inmuebles? Y pues porque me preocupa que se queden como los más chiquitos y alejados como hasta el final, ¿no? Claro, bueno, ahí está esta serie de situaciones con las comunidades muy, muy importantes. Los primeros días después de los sismos tuvimos que enfrentar, aquí está el arquitecto Burgos del Centro INA, ellos se enfrentaron a una situación en donde en Ocuilan una comunidad estaba ya lazando la torre que se había dañado, se había girado y se había fracturado, y estaba en un equilibrio precario y ya le estaban lazando para tirarla y volverla a construir, ¿no? Entonces llegaron nuestros compañeros, los evitaron que tiraran la torre, les explicaron que la política del instituto era no demoler absolutamente nada,
por daños severos que pudieran haber tenido los inmuebles, por el valor y el significado histórico, cultural que cada uno de estos inmuebles y que cada piedra representa para la historia de nuestro país, para la cultura de nuestro país. Y les explicábamos que una escuela construida por el CAPSE, que se hubiera dañado, sí se podría demoler y volverse a construir, que no tenía esos significados, sí tenía una importancia muy grande. Hay que darles educación a los niños y hay que hacerlo muy rápido, y la manera tal vez más rápida para hacerlo es demoliendo y volviendo a construir. Pero en el caso del patrimonio, la demolición la hicimos a un lado, eso no forma parte de los criterios. El criterio es la recuperación a través de procesos de restauración científicos basados en conocimiento histórico de la totalidad de los inmuebles. Nuestro patrimonio es extremadamente valioso, debemos de sentirnos muy orgullosos de ese patrimonio, y la responsabilidad que tenemos es recuperarlo, restaurarlo y ponerlo en valor nuevamente. ¿Alguna otra? David. Hola. Yo quisiera, aprovechando que están, digamos, las dos partes, bienes muebles e inmuebles, preguntar cuál va a ser el criterio para atender los inmuebles con daños severos, donde se ha perdido en algunos casos el 80% del templo o la torre completa o toda la nave, porque, digamos, en muchos casos nos hemos encontrado que los bienes muebles o inmuebles por destino no tienen un daño, digamos, tan severo como el edificio, pero dependemos enteramente de que el edificio sea atendido, o que sepamos el criterio bajo el cual se va a atender el edificio. Mientras tanto, estamos un poco atados de manos desde este lado. Entonces, saber cuál va a ser como el criterio conjunto para poder empezar a trabajar esos casos que no son pocos, pero que sí son muy complicados. Bueno, yo te doy mi opinión, seguramente Diana tiene una opinión más. El criterio es hacer equipo. El criterio es sumar capacidades, experiencias y talentos en el equipo del instituto y enfrentar de manera coordinada y con una comunicación muy estrecha los procesos de restauración. Lo veíamos en Tasco, en la parroquia de Santa Prisca. El inmueble sufrió una fractura en uno de los muros sobre los cuales está uno de los retablos, en un retablo lateral que está junto al altar principal. Y había una primera idea de, bueno, hay que desmontar el retablo para atender la grieta primero y luego volver a montar el retablo. El retablo, aunque no se dañó con el sismo, con la grieta y las lluvias posteriores, entró agua y se empezó a mojar, y había que protegerlo. Se hizo la protección y con el dinero de Sectur se limpiaron todos los retablos, etc. Pero esta primera idea que luego vimos que era una locura de desmontar el retablo, la pudimos evitar precisamente porque los restauradores que llegaron al mismo tiempo que los arquitectos dijeron, espérense, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Había un espacio atrás del retablo suficiente para poder trabajar la albañilería de la restauración, y entonces la decisión fue, en ese caso específico, tomada de común acuerdo, no desmontar el retablo y hacer los trabajos en ese espacio interno que quedaba y por la parte exterior. Yo creo que esa es la única manera de poderlo hacer bien. Tenemos que estar sumando esfuerzos, brazo con brazo. Nos preocupa mucho estas situaciones que suceden a veces ya de manera histórica y casi anecdótica, de las opiniones de restauradores y de arquitectos
que yo digo que cada quien, cada área, cada disciplina tiene su conocimiento, su saber y su experiencia, y que tenemos que encontrar la manera de comunicarnos mejor para poder hacer esa suma de esfuerzos sea efectiva en favor del patrimonio. Sí, yo en este sentido igual, David, creo que la coordinación que vamos a tener que hacer es lo que nos va a marcar las pautas. O sea, vemos en la obviedad, estoy pensando en los inmuebles donde la pintura mural se vio afectada, pues es indispensable que primero sean resueltas las acciones estructurales del inmueble antes de que podamos pasar a la fase de fin de restauración de la pintura mural. Sin embargo, antes de que empiecen las acciones de reestructuración en el inmueble, probablemente tendremos que empezar primero con acciones de protección o de velados en la medida que esto sea, para que no se dañe más la pintura mural con las otras acciones. Entonces aquí es una indispensable coordinación. Creo que tenemos ya la claridad y la convicción, y si lo digo desde la coordinación de monumentos, me atrevo a decirlo, y desde esta coordinación, que tenemos que vencer al interior de todas las áreas, de todos los centros INAH y de todas las dependencias, esta posible separación entre espacios y entre áreas. Si, como tú lo sabes bien y varios de los que han estado en conciliaciones, es indispensable saber lo que está conciliando el arquitecto para entender qué es lo que él ya está considerando, qué es lo que tiene que ser complementario, y justo poder dirigir proyectos que puedan al mismo tiempo coordinar acciones en una lógica de lo que va primero, lo que va segundo, lo que va tercero, entendiendo que el patrimonio, sobre todo cuando estamos hablando con mucha mayor claridad de lo que se denomina inmuebles por destino, pues requiere como una articulación muy grande. Entonces sí, tenemos esa convicción, y lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es tenemos que acabar de desarrollar una agenda para ir, tanto Arturo Balandrano como yo, centro INAH por centro INAH, con esta lógica y con esta expresión de tenemos que trabajar coordinados. Así que creo que esto es fundamental. Ya empezamos con Morelos. Súper cortita, Dulce, que ya vamos muy tarde. Ay, bueno. En este momento, para abordar esta fase de recuperación, se generan entonces dos comités. Y como mencionaban, el carácter es temporal, sin embargo, nos queda claro que la recuperación no va a ser breve. En algún momento el INAH tuvo al Previna como un instrumento para asegurar una continuidad. Mi pregunta sería, y en vista de que estamos ya cercanos a un fin de administración que seguramente nos traerá cambios en la manera de estructurar al INAH, ¿cómo podemos, me preocupa que estos comités se diluyan como se diluyó el Previna, que estos comités no se tenga una claridad de cómo se evalúe el mismo proceso, y también me preocupa que no se esté trabajando más allá de la recuperación en la preparación del siguiente evento, que va a venir, bueno, ya hubo uno y que habrá muchos otros de este tipo y de muchos otros tipos, ¿no? Entonces, creo que está faltando un proceso de evaluación de la misma estrategia que se está planteando, y también una manera de asegurar que sobreviva el proceso al cambio de administración. Sí, yo creo que tienes razón. Hay una parte que tenemos que
afianzar y no formalizar, porque ya están formalizados, pero sí asegurar que las acciones sigan adelante. Por ello, bueno, pues eso es una de las partes que tendremos, por supuesto, en los meses inmediatos, que seguir trabajando. La verdad es que hay tal cantidad de acciones, pero sí existe también la conciencia de que tenemos que ver en términos de la prevención, incluso de la recopilación de la memoria, de la sistematización de la memoria en términos metodológicos de lo que se ha hecho, porque más allá de que termine la administración federal este año, la actual y vigente, pues el país es un país sísmico, el país es un país que está expuesto a muchos otros problemas de condiciones humanas y de la naturaleza que nos llevan a situaciones de emergencia. Por tanto, sí, el PREVINA, yo también coincido y es mi opinión, se vio desvanecido en este momento. Definitivamente creo que sería importante recuperar, reforzar, restablecer finalmente un órgano interno que lo fue el PREVINA y efectivo en una fase, y sí, sin embargo se nos quedó institucionalmente relegado en este momento. Yo creo que tocas un tema fundamental. Yo les transmito un poco la visión que yo he tenido en relación a lo que nuestro director general ha señalado en relación a esta experiencia. Uno es el desastre es una oportunidad. Es una oportunidad para poder primero aprender más, para poder prepararnos mejor, para poder establecer los protocolos necesarios que con la mayor efectividad nos permitan responder ante emergencias de este tamaño. Hay una preocupación muy grande en la transeccionalidad del programa de recuperación y la responsabilidad de esta administración es dejar el camino trazado con un grado de excelencia y de eficiencia tal que no vaya a haber desviaciones, ¿no? Que haya una posibilidad de que todo lo que está por resolverse esté definido ya previamente. Y tenemos que hacer no solo eso, sino también la posibilidad de establecer nuevos protocolos. Vinieron dentro de la ayuda internacional, que por primera vez México abrió puertas para que recibamos ayuda internacional y no resolver de una manera autosuficiente como lo habíamos hecho en otros eventos en esta materia. Vino una misión francesa que se van a responsabilizar de adoptar 2 inmuebles para hacer la restauración de 2 inmuebles, acompañados por supuesto por nosotros, pero ellos se van a hacer cargo financiera, técnicamente, de la restauración de San Bernardino de Siena en Xochimilco y del Templo de San Francisco en Puebla. Nos decían uno de los especialistas que aquí en una reunión, aquí en la coordinación, la participación de la sociedad civil. Hay que preparar a la sociedad civil para la recuperación de su patrimonio. Entonces es muy importante, viendo lo que sucedió en los sismos aquí en la Ciudad de México, no necesitamos irnos a otros lugares, aquí en la ciudad, los jóvenes ante la emergencia, todos, la gran mayoría de ustedes son jóvenes, salieron a las calles y se organizaron como pudieron y prestaron un servicio invaluable. Desorganizado, a lo mejor no tan eficiente, pero invaluable. Yo creo que ese filón tenemos que sistematizarlo y ver la manera de poder armar protocolos con organizaciones de la sociedad civil
para que en el momento de que empiece mua, 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 todos sepamos qué hacer, todos sepamos a quién. Sí, ¿verdad? Todavía ya va a salir corriendo. Bueno, pueden ser visitos. todos sepamos qué hacer, incluso en la sociedad civil. O sea, no es una responsabilidad del INAH solamente. No, el INAH es la institución, pero el patrimonio es de todos. Entonces necesitamos armar protocolos y los franceses nos decían que allá en Francia las ONGs saben qué hacer y se suman con nosotros. Así sucedió en Morelos, los estudiantes de la UNAM fueron en brigadas. Decíamos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el registro de los daños. Esperen, ya lo hicimos. Mejor ayúdenos en esto, mejor ayúdenos en hacer el plan, tomar fotos, etcétera, mil cosas, ¿no? Pero todo desorganizado, necesitamos organizarnos, necesitamos dejar esos protocolos bien armados, establecer una ficha muy clara que con una tablet, con una app, nos permita tomar la foto, hacer el plan, dibujar el plano, señalarlos, describir los daños y mandarlo a un sistema de gestión de la emergencia, en un Previna súper moderno y súper contemporáneo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y ya lo estamos haciendo, por supuesto. Bueno, pues les agradezco muchísimo a los coordinadores por su tiempo, por la presentación y los invito a que le cedan el lugar a nuestra siguiente ponente y bueno. Buenos días, bueno, vamos un poquito sobre el tiempo, entonces tenemos un poquito de prisa para poder acomodarnos en los horarios. Cabe aclarar que a pesar que esta presentación estuvo a cargo de Valerie y de mí, el resultado de esta base de datos es el trabajo de muchísima gente, de muchos especialistas, técnicos, de brigadistas, de responsables, de restauradores en los diferentes centros SINA. Entonces, así como se fue conformando esta base de datos, no nada más es de nosotros dos. Y con esta presentación tratamos de resolver 3 preguntas fundamentales: ¿para qué?, el por qué y cómo se conforma esta base de datos. No precisamente en ese orden, pero esa es la intención. Para ello, pues primero hay que definir qué es una emergencia, ¿no? Como ya nos comentaron en la mesa anterior, pues la situación en la que nos vimos involucrados el año pasado como coordinación de conservación, como instituto, pues fue un caso de emergencia, ¿no? Entonces aquí podemos ver la definición de la Real Academia Española y otras definiciones que, de acuerdo al Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgo del Patrimonio, es en España, ¿no? Podemos reconocer como ciertos elementos principales, ¿no? Que es un evento imprevisto, no está programado, se presentan casos de vulnerabilidad que se requieren respuestas de acciones inmediatas. De acuerdo al Manual de Protección Civil de México, una emergencia es una situación que se deriva de un suceso extraordinario cuya ocurrencia es de forma repentina e inesperada y que puede producir daños muy graves a personas e instalaciones, por lo que es necesario actuar de forma inmediata y organizada. Buscando de diferentes fuentes, no hay una definición de qué pasa en caso de emergencias en el patrimonio cultural. Entonces, en este mismo plan nacional, generado en España, pues simplemente lo definen como aquella situación de riesgo que puede afectar a la integridad del patrimonio cultural. La verdad no nos dice mucho. Pero lo que sí podemos sacar de estas definiciones es que hay que actuar de manera inmediata. Pero ¿cómo podemos actuar de manera inmediata si no sabemos cuáles son en realidad de las afectaciones y esos niveles de vulnerabilidad que se presentaban en el patrimonio? Pues para eso, una de las herramientas que se utiliza no se presenta en los manuales, ¿no? Por ejemplo, pero es algo a lo que recurrimos generalmente, ¿no? La elaboración de una base de datos para conocer todo nuestro campo. Entonces, ¿para qué nos sirve una base de datos? Pues justo para poder registrar todos los incidentes sufridos, en este caso, en el patrimonio cultural, y que aparte nos va a permitir analizar todos los daños que se presentan, como lo vieron en la presentación anterior, los niveles, ¿no? que tenemos, la cantidad de bienes, inmuebles,
que se han visto afectados en nuestro caso, y que aparte nos permite planear acciones a futuro, ¿no? Ya teniendo un panorama general de qué tenemos, cómo se va resolviendo poco a poco, y nos permitirá generar planes de acción. Además, que nos permite sistematizar toda la información, es un sistema de fácil acceso, nos permite cuantificar e identificar de manera inmediata todos los bienes afectados, y bueno, esta base de datos que se generó la llamamos de cariño el semáforo, porque se utilizaron precisamente colores para poder identificar de manera inmediata los niveles de daño que se presentaban tanto en los inmuebles como en los bienes muebles y inmuebles por destino. Este es el caso, un ejemplo de la base de datos, el que también para poder sistematizar la información se generaron menús desplegables, porque bueno, después de la captura por diferentes personas se nos puede ir una S, un acento, cosas por el estilo, y eso después dificulta mucho la cuantificación de la información. La base de datos se conforma de diferentes apartados. La primera, se las voy presentando poco a poco, corresponde a los inmuebles. De hecho, la información se jaló directamente de la base de datos de los inmuebles y que contiene esta información. ¿Por qué de la base de monumentos? Pues bueno, porque eran todos los monumentos que ya se tenían registrados, todos los inmuebles, y que es mucho más fácil pues identificar qué bienes inmuebles están en esos edificios, y a partir de ello ir haciendo el rastreo de los bienes. Esta es la información que contiene la parte de los inmuebles, y justo en daños por sismo, en el caso de la base de datos que se generó en nuestro semáforo, se presentan por colores y no tienen daño, daños menores, moderado y severo. Así es como se ve. Como pueden ver, es muy fácil identificar, ¿no?, cuáles son los niveles de afectación que tiene cada uno de los inmuebles. Esta es la primera parte. En el caso de los bienes muebles e inmuebles por destino, es importante mencionar que esta parte se construyó a partir de bases de datos de diferentes centros INAH que se vieron afectados con el trabajo de brigadistas, se trabajó con brigadistas y también por expertos aquí de la coordinación, ¿no? Entonces todas esas categorías se fueron incluyendo a partir de estas experiencias. No fue que alguien llegara y dijera, estos son los elementos que vamos a considerar. Algo muy importante fue reconocer qué tipo de inmuebles se habían visto afectados. Entonces por eso se consideraron como los que se veían más en los informes que se iban pasando a la coordinación. Es decir, el retablo, pintura mural, escultura policromada, todos estos que podemos ver en la primera columna eran los que más se presentaban, entonces por eso se generaron esas categorías. En el caso de otros, por ejemplo, es una información que se tiene que procesar, porque estamos viendo también como repeticiones en algunos elementos, y que se van a poder generar esas categorías, pero que en ese primer momento de elaboración de la base de datos no se identificaban. Por ejemplo, ahí tenemos los órganos, ¿no? Y bueno, posteriormente nos enfrentamos al problema del saqueo y del movimiento de las piezas. Es por eso que se incorporó estos elementos de ubicación, si están in situ, pues en el inmueble en el que pertenecen, si se encuentran en el lugar original o si dentro del inmueble se movieron a otros espacios, y aquellos que se sacaron del inmueble y que están siendo resguardados por los mayordomos, ¿no?, por gente de la comunidad, y si cuentan con acta o no cuentan con acta. Una descripción general de los bienes, ¿no?, de qué temporalidad corresponde, este tipo de manufactura, etc. Y la descripción de los bienes en donde ya se pueden explayar, ¿no?, para hacer una mayor descripción de los bienes. En el apartado de los daños en los bienes muebles, no se ve, también es para que vean en general cómo se pueden observar este semáforo y podamos observar los niveles de daño. Viene el apartado de cantidad, ¿no?, o sea, cuántos retablos en ese inmueble se tienen dañados, y el nivel, ¿no? Entonces, por un lado podemos cuantificar
de manera general el número de bienes y por el otro el nivel que se tiene. Y otro apartado con el que tiene nuestra base de datos es el de las acciones, ¿no? El nivel de acción, si es urgente o no urgente, ya para cuando se empezó a capturar de una manera más sistemática en esta base de datos, pues ya la mayoría no eran urgentes, pero permite esa diferenciación, el tipo de acción, si es emergente o protección o si implica conservación, y las acciones a realizar. Es importante mencionar que estas acciones a realizar que se presentan, resguardo, limpieza, apuntalamiento, levantamiento de acta y restauración, no son las únicas que aparecen, sino que aparecen todas las combinaciones posibles entre ellos, dando un total de 20 posibles acciones a realizar entre todas estas mezclas. ¿Quiénes son los dictaminadores y datos de contacto en el sitio? Y finalmente el apartado de los recursos que han sido otorgados, solicitados y otorgados para dar seguimiento en los 5 tipos de recursos que se pueden obtener. Esa sí es como se ve la otra parte de las acciones a realizar. Sabemos que, bueno, finalmente el registro, muchos de los bienes no están inventariados, entonces, y otros pues sí, están registrados en el sur, entonces pues la posibilidad de rastrearlos a partir de estos sistemas, pero la verdad que muchos no los tenemos inventariados, y si la actividad de intervención ha sido concluida o no. Estos son los elementos generales que aparecen en la base de datos, y además se pueden generar hipervínculos con los archivos digitales, ¿no? Entonces nos vamos a regresar tantito. En esta, por ejemplo, donde se ve en rojito, en esta columna, ¿no? Se generan hipervínculos con la carpeta donde vienen todos los archivos de las fotos de registro, la solicitud de recursos a los diferentes tipos de seguro y los seguimientos que se les han dado a los bienes. Es importante mencionar que sabemos que cómo actúa y todo lo que sucedió en cada estado es diferente y las necesidades de cada estado son diferentes para registrar los daños. Estos datos que les presenté son fijos porque esto permite cuantificar de manera inmediata, como ahorita les voy a presentar, todas las afectaciones en números generales en una base de datos, no nada más presentando el resumen como el informe general por estado, sino que además de información se manda a otra base de datos general, que ahí nos dan el resumen por estado y en total, ¿no? Entonces, por eso hay elementos que tienen que permanecer fijos en este sistema, pero se les da la opción a los diferentes centros SINA de que si necesitaban incluir información que ya habían procesado como para facilitar el manejo de la información en un solo sistema y no tener que abrir 25 bases de datos y después copiar y pegar y cosas por el estilo, se incorporaban la información que ellos necesitaban para dar seguimiento. Incluso la información que se incorporaba también se les agregaba en la parte de informe general para que pudieran presentar como los números de manera más fácil y fluida. Así es como se ve la parte de resumen, se va cuantificando, la información se va cuantificando de manera inmediata, uno actualiza la base de datos, que ya les presenté, y esto está de hecho protegido para que se vaya alimentando solo el informe. Así es como se ve, viene la información de los inmuebles en general, y aquí ya vienen las especificaciones por tipo de bienes muebles y inmuebles y sus afectaciones. Este es un ejemplo de Chiapas. Y las acciones a realizar, cuáles bienes han sido movidos de su lugar original, si están in situ, pero en otros espacios, si cuentan con acta o no, y las acciones urgentes, los recursos y el tipo de registro. Todo lo que vieron en la primera parte, aquí es donde se resume todo. Y bueno, supongo que en verdad no lo estoy yendo rápido para acomodarnos en el tiempo. ¿Qué reflexiones podemos sacar de ahorita que se elaboró esta base de datos? Claro, yo soy la parte técnica de la base de datos, ¿no? Todas las categorías fueron, como les decía desde el principio, delimitadas por especialistas, pero tuve la fortuna de ir a diferentes centros SINA
para pasarles a base de datos, ayudarles a recopilar la información que ya tenían en fichas o en otros sistemas, y pues sí, cada estado presentaba problemáticas muy diferentes y elementos muy diferentes. Algo que fue muy claro es que no hay una forma homogénea de clasificar la información, de contabilizar la información y de registrar la información. Pude ir a Morelos, a Chiapas y a Oaxaca, y en cada uno tenían sus elementos totalmente diferentes, como la estructura de cómo se llenaban las fichas era totalmente diferente. Entonces creemos que sí es necesario, como se decía en la mesa anterior, que sí es necesario generar una ficha única de registro que facilite, o sea, a lo mejor la tecnología pues no es tan fácil llevarla a todos lados, pero sí una ficha que sea palomear, que sea poner números, que ¿no? sea tomar medidas, que nos evite otros viajes, ¿no? O sea, que desde una primera visita se pueda sacar la mayor información posible, pero como decía al principio, pues caímos en un caso de emergencia, ¿no? Y que de manera burda es un caos, ¿no? Generalmente. Y entonces utilizar esta experiencia que tuvimos para generar como estrategias a futuro. Una de ellas pues justo es no nada más generar una ficha única, sino estos criterios de menores, moderados y severos, como nos explicaban en la mesa anterior. En el caso de los inmuebles es fácil de limitar, ¿no? Como que se considera menor, que moderado y que severo. Yo creo que en el caso de los bienes muebles y inmuebles es mucho más complejo, ¿no? Pero pues también es necesario como meterse un poco en este campo. En el caso de los seguros, por ejemplo, que ha sido también un tema difícil, pues capacitaciones, ¿no? En qué elementos se tienen que considerar, no se considera lo mismo para todos los tipos de seguros. Además, las georreferencias, por ejemplo, la localización de los inmuebles y de los bienes, o sea, la información que se presenta en la base de inmuebles y la de aquí de conservación es totalmente diferente. Entonces después conjuntar la información es un poco difícil, entonces tenemos que buscar también métodos de unificación y unificación de criterios. ¿Cuál es la ventaja de generar una base de datos? O sea, sabemos que se tiene que seguir alimentando esta base de datos, que tiene posibilidades de mejora definitivamente, pero pues fue como una acción emergente que se tuvo que llevar a cabo, pero o sea, aparte de que se puede sistematizar y contabilizar de manera general cuáles son los daños o las acciones a realizar, todos aquellos datos que ya se tienen en este sistema, como lo llama Liana, se van a poder migrar de manera inmediata al sistema que se está generando en el INAH para ya cualquier caso de emergencia. Entonces, toda la información, los centros INAH ya se libraron de capturar esta información. Y bueno, me quedo con esta pequeña reflexión que pues a raíz de los conflictos en el medio ambiente, la UNESCO hace esta reflexión, en que justo los patrimonios culturales no nada más el valor histórico, sino justo en estos momentos de emergencia es donde la comunidad se resguarda, ¿no? Y busca esa tranquilidad y unión y identidad. Y pues es todo. ¿Puedo mi rápido? Muchas gracias. Gracias, Paulina. Les propongo solo dos preguntitas. Elisa. La categoría que yo no veo en la base de datos son bienes inmuebles por destino que no sufrieron afectación, pero que están en riesgo inminente por la situación del inmueble. O sea, eso sí se tendría que tener como un foco rojo de atención inmediata, pero no son bienes inmuebles por destino que tengan una afectación. Efectivamente, sí, o sea, no aparece esa categoría tal cual, pero sí se presentó en varios estados esta situación. Lo que se solicitó que hicieran es que en la categoría hay una pregunta de si hay bienes afectados o no, que pusieran que no,
pero en las acciones que pusieran de protección. O sea, sí está considerando esta información. ¿Esta base está hecha con arquitectos también? No, nada más, o sea, la parte de inmuebles se consideró, bueno, se tomó la de monumentos, y la parte de bienes muebles y inmuebles por destino es únicamente de aquí de la Coordinación de Conservación. Porque eso nos podría generar después problemas, ¿no? Porque de una forma lo reporta arquitectura y de otra forma lo podemos reportar nosotros. O sea, nada más como tomar o considerar que esa información se tome de un solo lugar. ¿Sí me explico? Bueno, allí la información de la base de datos, lo que se hizo fue migrar la información que nos pasó la Coordinación de Monumentos Históricos de los inmuebles, y ya nosotros le agregamos los otros campos. ¿Sí? Es importante también mencionar que hay muchos inmuebles que no son históricos, pero que tienen patrimonio de bienes muebles e inmuebles por destino. Eso ha resultado un pequeño conflicto con el área de sistemas de Lina para el registro en este sistema, pero que sí se están trabajando en ello para poder registrar estos inmuebles, porque o sea, en el sistema se selecciona el inmueble y a partir de eso ya se registran los bienes muebles, pero sí se está trabajando con el área de sistemas de Lina para poder registrar estos inmuebles, aunque no caigan en la categoría de históricos, y que se puedan registrar las afectaciones en el campo de acción de la coordinación. Muchas gracias, Paulina. Le entrego su reconocimiento y les pido a